Hola amigos, bienvenidos. Me alegra que estén aquí, compartiendo este momento con nosotros en el estudio, en este año de 1960. Quiero que respiren hondo y que, por un instante, dejen fuera de esta habitación todas las preocupaciones triviales del día. Hoy vamos a hablar de algo que trasciende el simple éxito financiero o el reconocimiento social. Vamos a hablar de la esencia misma de su existencia. Verán, he pasado gran parte de mi vida observando a los hombres y mujeres, preguntándome por qué algunos prosperan, mientras que la inmensa mayoría simplemente va a la deriva. Y he llegado a una conclusión inquietante, una verdad que está justo frente a nuestros ojos, pero que a menudo nos negamos a ver. Ustedes han vivido demasiados años, subestimando el poder que fue depositado en su interior al nacer. Han tratado su destino como si fuera algo opcional, como si fuera un accesorio que pueden elegir usar o dejar en el armario. Han caminado por la vida como si fueran meramente uno entre millones, una simple estadística en el censo, en lugar de actuar como el uno elegido entre millones. Y amigos, permítanme decirles con la mayor claridad posible, eso termina aquí, eso termina hoy. El mundo, con toda su vasta complejidad, no cambia para el hombre promedio. El mundo ignora al hombre promedio porque el hombre promedio no le exige nada al mundo. Sin embargo, el universo entero se reorganiza, cambia y se adapta para el hombre que se comporta como si hubiera sido elegido. Pero, ¿qué significa realmente ser elegido? ¿Es un acto divino? ¿Es suerte? Para desglosar este misterio, no hay nadie mejor en el mundo, nadie con mayor autoridad y sabiduría acumulada que el hombre que está sentado frente a mí ahora mismo. Un hombre que ha dedicado su vida a estudiar las leyes del éxito y que ha caminado con gigantes como Andrew Carnegie y Thomas Edison. Es un honor y un privilegio presentarles a mi buen amigo y mentor, el Dr. Napoleon Hill. Napoleón, cuando miramos a la gran masa de la humanidad, vemos que la mayoría camina tímidamente a través de sus años, dudando antes de actuar, temiendo antes de decidir. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el hombre común acepta la derrota simplemente porque no se ve a sí mismo digno de la victoria? Earl, es un placer absoluto estar aquí contigo. Y esa pregunta que planteas es la llave maestra que abre o cierra todas las puertas de la riqueza y la realización personal. Permíteme hablar claramente, sin rodeos, tal como el señor Carnegie me habló a mí hace tantos años. La razón por la que los hombres fracasan no es por falta de oportunidad, ni por falta de dinero, ni siquiera por falta de inteligencia. Fracasan porque nunca han asumido la identidad de ser elegidos. Un hombre elegido no puede fracasar. Y escúchame bien, no digo esto a la ligera. No digo que nunca enfrente contratiempos. Por supuesto que habrá tormentas, habrá inviernos económicos y habrá desafíos. Pero para el hombre que se sabe elegido, los contratiempos no pueden destronarlo. No pueden humillarlo. No pueden tocar la identidad que él ha reclamado para sí mismo. Cuando un hombre cree, con cada fibra de su ser, con esa fe aplicada de la que tanto hablo, que es elegido, el fracaso no lo debilita. Al contrario, lo ofende, insulta su existencia, se convierte en combustible para un fuego más profundo. Earl, piensa en tu propia vida, y pidamos a nuestros oyentes que piensen en la suya. ¿Cuántas oportunidades se les escaparon de los dedos porque se acercaron a ellas como mendigos en lugar de como comandantes? ¿Cuántos sueños murieron en la vid porque creyeron que necesitaban permiso de alguien más para perseguirlos? Existe una ley inmutable que gobierna el logro humano. Un hombre se vuelve imparable en el momento en que se niega a considerar el fracaso. No desde la arrogancia, no desde una confianza ciega y tonta, sino desde la identidad. Un hombre que se ve a sí mismo como elegido no entretiene la derrota en su mente. Por lo tanto, la derrota pierde su poder magnético sobre él. Su creencia se convierte en la orden que la vida debe obedecer. Pero cuidado, y esta es la advertencia que debo hacer con toda la fuerza de mi voz. No puedes fingir ser elegido. Fingir es hueco. Es una máscara de papel que la primera lluvia deshará. Esto no es una actuación teatral. Es una adopción. Es un reclamo violento. Una declaración definitiva ante la inteligencia infinita. Debes llevar esta identidad a tus huesos. Debes hablar desde ella, caminar desde ella, decidir desde ella y pensar desde ella.
Debes actuar como si la sola idea del fracaso fuera un insulto al propósito para el cual fuiste creado. Pregúntate ahora mismo, ¿qué intentaría si creyera que el fracaso está por debajo de mí? ¿Qué objetivo reviviría? ¿Qué riesgo tomaría? La mayoría de los hombres nunca se hacen estas preguntas porque no se atreven a creer que fueron elegidos para algo más que pagar facturas y morir. Pero tú, que nos escuchas ahora, sientes algo diferente agitándose en tu interior, ¿verdad? No lo empujes. Esa agitación es tu confirmación. Mira a los hombres que dieron forma a la historia. Los Ford, los Edison, los Rockefeller. No eran los más fuertes físicamente. No eran los más ricos al nacer. Ciertamente no eran los más afortunados. Simplemente eran los que actuaban como si fueran elegidos. Hablaban con certeza mucho antes de que otros les creyeran. Perseguían su visión incluso cuando ninguna evidencia física la apoyaba. Se movían hacia adelante como si el destino mismo caminara detrás de ellos, protegiendo su retaguardia. Y debido a que actuaron como si fueran elegidos, el mundo finalmente estuvo de acuerdo. Tu vida ha estado esperando el momento en que tú también estés de acuerdo. Pero te advierto, Earl, y advierto a todos los que escuchan. Si escuchan estas palabras casualmente, nada cambiará. No puedes deslizarte suavemente hacia la identidad del elegido. Debes apoderarte de ella violentamente. Debes rechazar cada pensamiento que te susurra que eres ordinario. Debes silenciar cada duda que te dice que te conformes. Un hombre elegido no negocia con la debilidad. Le ordena que se vaya. Piensa en los desafíos que enfrentas. Financieros, emocionales, profesionales. Los has visto como obstáculos, como muros. Pero un hombre elegido los ve como asignaciones, cada uno colocado ante él para fortificarlo, elevarlo y prepararlo. Nada en tu vida te está sucediendo a ti. Está sucediendo debido a quien estás destinado a convertirte. Cuando asumes esta identidad, sucede algo asombroso, algo que casi parece magia, pero que es pura ley psicológica. Las decisiones se vuelven más fáciles. La acción se vuelve natural. El miedo se vuelve irrelevante. Los obstáculos se convierten en escalones. La gente comienza a tratarte de manera diferente porque perciben, a un nivel subconsciente, que están ante alguien que exige resultados. Así que ahora te pregunto, ¿estás listo para reclamar esta identidad? No por un momento, no por una semana, sino por el resto de tu vida. Así que ahora te pregunto, no por una semana. Es fascinante que menciones esa palabra, identidad, Napoleón, porque ahí reside el gran secreto que la mayoría de los hombres pasan por alto durante toda su existencia. Frecuentemente, recibo cartas en la estación de radio de personas que sienten que la vida les ha repartido una mala mano, hombres y mujeres que esperan, con una paciencia casi trágica, que alguien toque a su puerta y les diga que han sido seleccionados para la grandeza. Pero, como bien dices, eso es una falacia. Existe una antigua verdad que a menudo se cita mal. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Sin embargo, si examinamos esto bajo la luz de la ley natural y el sentido común, la frase debería corregirse a: todos son llamados, pero pocos se eligen a sí mismos. La diferencia entre el hombre que deja una huella en la historia y el que simplemente pasa por ella sin hacer ruido no radica en un favoritismo divino ni en una suerte mística. Radica en una decisión solitaria y silenciosa. Uno espera que le digan que es digno, el otro se pone de pie y lo declara. Uno reza pidiendo pruebas, el otro se convierte en la prueba viviente. El hombre que se autodenomina elegido no espera señales del cielo, Napoleón. Él las crea con su propia conducta. No espera el permiso de otros hombres, porque entiende que la autoridad real viene de adentro, no de afuera. No se queda en la orilla esperando que pase un barco, él construye la balsa. Su poder no es un regalo externo, es un despertar provocado por la creencia inquebrantable en su propio nombramiento. Piénsalo por un momento. En el instante en que un hombre cree verdaderamente que está destinado a la grandeza comienza a organizarse a su alrededor como si fuera un campo magnético. Tomemos el ejemplo de Abraham Lincoln, una figura que ambos hemos estudiado extensamente. Si analizamos sus inicios, no había nada en su entorno que sugiriera grandeza.
Lincoln no nació en cuna de oro ni con un linaje aristocrático. Sus manos eran toscas, formadas por el trabajo duro en la frontera. Su educación formal fue limitada a menos de 12 meses en toda su vida. Sus perspectivas, según los estándares de su época, eran oscuras y desalentadoras. Sin embargo, dentro de ese hombre larguirucho y melancólico, ardía un propósito tan intenso que ninguna pobreza, por abrumadora que fuera, podía sofocarlo. Él escuchó una voz, no con sus oídos físicos, sino con su conciencia, un comando silencioso que le decía, levántate y sirve. Y lo más importante es que escuchó. Lincoln no esperó a ser reconocido por la élite política de su tiempo para sentirse un líder. Él se reconoció a sí mismo primero. Esa es la esencia de la cita divina. No preguntó si era digno de liderar una nación dividida, preguntó cómo podía servir a una visión más grande que su propia vida. Y así es como comienza todo hombre que ha cambiado el curso de la historia, obedeciendo la voz interior en lugar del ruido exterior. Debemos entender esta verdad fundamental. El destino no elige a los cobardes. Se revela solo a aquellos que se atreven a declarar, estoy listo. El universo, en su infinita inteligencia, no entrega sus tesoros a los indecisos. Espera una decisión clara. La decisión es la contraseña que abre cada puerta entre donde estás ahora y la vida que ha sido preparada para ti. La mayoría de los hombres viven bajo lo que yo llamo la tiranía del azar. Lo llaman suerte, destino o circunstancia. Pero tú y yo sabemos, Napoleón, que no existe el azar en un universo gobernado por leyes inmutables. Solo hay elección, legalmente encontrada por una consecuencia. Un hombre que culpa a la suerte está negando la ley de causa y efecto. Un hombre que obedece la ley, comanda su propia suerte. Para el hombre elegido, la suerte es simplemente fe en movimiento. La ley de la cita divina establece que el propósito ya está dentro de ti, esperando tu consentimiento para operar. Cada ser humano ha sido diseñado con una vibración particular, una tarea, un talento, una visión que le pertenece solo a él. Cuando rechazas eso, el mundo pierde algo que nunca podrá reemplazar. Cuando lo aceptas, el cielo y la tierra cooperan para manifestarlo. Ningún hombre se ha levantado jamás por accidente. El suelo no empuja hacia arriba sin el comando de una semilla. La semilla debe decidir romper su cáscara antes de poder tocar la luz del sol, y así debe hacerlo el ser humano. No puedes permanecer enterrado en la comodidad y esperar crecimiento. Tu destino no espera sobre ti, sino dentro de ti, exigiendo silenciosamente su liberación. La mediocridad, y esto es algo duro de aceptar para muchos, no es impuesta por la sociedad, es autoelegida. El hombre ordinario acepta la limitación porque se siente familiar, como un zapato viejo. El hombre elegido la rechaza porque se siente falsa. Él entiende que hacer cualquier tarea, por pequeña que sea, con excelencia, es practicar la maestría disfrazada. Cada deber humilde se vuelve sagrado cuando se hace con propósito. La diferencia entre el trabajador ordinario y el trabajador elegido es invisible al ojo humano, pero inconfundible para el espíritu. El ordinario dice, debo hacer esto. El elegido dice, he sido llamado para esto. El trabajo del hombre ordinario lo agota, el trabajo del hombre elegido lo renueva, porque no trabaja por la recompensa del sábado por la noche, sino por la realización de su propósito. Si nuestros oyentes pudieran escuchar en silencio, ellos también oirían ese llamado interior. Puede que no hable con palabras, sino con un tirón en el pecho, una curiosidad insaciable, un sueño que se niega a desvanecerse. Es la misma inteligencia que guió a Edison a través de noches de insomnio y miles de experimentos fallidos. Es la misma voz que susurró a Henry Ford la idea de construir un automóvil para las masas, o que inspiró a Andrew Carnegie a distribuir su fortuna para el bien de la humanidad. Esta voz no es distante ni está reservada para unos pocos privilegiados. Es inmediata. Habla a todos los que se aquietan lo suficiente para oír. La pregunta no es si llama, sino si estás dispuesto a obedecer. Cuando llega el comando interno, hay que actuar de inmediato. No demores buscando evidencia, aprobación de tus vecinos o claridad total. La decisión misma trae la luz. Cada paso que das en fe revela el siguiente. Esperar a ver todo el camino antes de dar el primer paso es el hábito del tímido. Caminar sin ver es la naturaleza del elegido. Por eso siempre sugiero, como una herramienta práctica,
escribir esta declaración. He sido elegido para un propósito mayor que la comodidad. Colócala donde tus ojos deban encontrarla cada mañana, tal vez en el espejo del baño o en la tarjeta que llevas en el bolsillo. Repítela hasta que la repetición se convierta en realización. Deja que queme el pensamiento de que fuiste hecho solo para sobrevivir. Al principio, Napoleón, las palabras se sentirán extrañas en la lengua, como si pertenecieran a otro. Eso es natural. Es el ego resistiéndose al cambio. Pero continúa. La repetición graba la verdad en la creencia, y la creencia remodela la identidad. Pronto no necesitarás recordártelo. Te recordarás a ti mismo quién eres realmente. Entonces ocurrirá algo notable. El mundo comenzará a responder de manera diferente. La gente hará una pausa cuando hables. Las oportunidades parecerán encontrarte a ti. Las puertas que una vez estuvieron cerradas con candado se abrirán sin esfuerzo. Esto no es misterio, es alineación. El mundo es un espejo que refleja la vibración de tu autoconcepto. Cuando caminas como un elegido, la vida obedece el comando. Otros lo sentirán antes de que tú lo entiendas completamente. No podrán nombrarlo, pero sentirán que hay algo diferente en ti. El tono de tu voz llevará certeza, tus ojos llevarán calma, incluso en silencio, irradiarás dirección. La autoridad del hombre elegido no proviene de sus palabras, sino de su presencia. Y aquí debo hacer una advertencia importante. En el momento en que adoptes esta identidad, surgirán pruebas. Emeroses, entrestamente, unos el punto dentamente, no para dañarte, sino para confirmarte. La vida debe examinar la vasija antes de confiarle un poder mayor. Cada desafío que aparece después de tu declaración no es un castigo, es una promoción disfrazada. Puedes sentir resistencia de aquellos que conocían al viejo tú. Intentarán recordarte tus limitaciones, tus errores pasados, tu antigua debilidad. Sonríe. Simplemente están siendo testigos de tu transformación y aún no la comprenden. No discutas con ellos. Demuestra la verdad a través de resultados. El autonombramiento no requiere aplausos. El hombre elegido trabaja tranquilamente hasta que la evidencia de su éxito es tan abrumadora que ya no necesita presentación. Así que, Napoleón, la verdadera alquimia no está en convertir el plomo en oro, sino en convertir el miedo en fe y la duda en decisión. Tienes toda la razón, Earl. Esa alquimia mental de la que hablas es, sin duda alguna, el secreto más profundo que Andrew Carnegie me encomendó compartir con el mundo. Y es precisamente aquí, donde el propósito de un hombre deja de ser una simple esperanza para convertirse en una fuerza innegable de la naturaleza. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte es la piedra angular de todo logro individual. La fe no se anuncia a los cuatro vientos con palabras vacías. La fe produce evidencia. Con el tiempo, aquellos mismos escépticos que dudaron de ti, aquellos que te descartaron con una sonrisa condescendiente, buscarán tu consejo. Aquellos que te ignoraron pronunciarán tu nombre con un respeto reverencial. Pero para llegar a ese punto, debes abrazar una afirmación con cada fibra de tu ser. Yo soy el elegido. No esperes a que alguien más te dé permiso o aprobación. Tu propósito es tu ley. Debes decirlo con finalidad absoluta, porque la vacilación divide el poder, mientras que la certeza lo multiplica. Debes repetirlo antes de descansar, al despertar y, sobre todo, en esos momentos traicioneros donde el miedo intenta susurrarte al oído. El subconsciente, ese gigante dormido que todos llevamos dentro, acepta la repetición como una orden directa y comienza, de manera misteriosa, pero infalible, a reestructurar cada aspecto de tu vida alrededor de esa orden. Todo hombre que ha alcanzado la grandeza comenzó con este decreto singular. Yo soy. Moisés lo declaró ante el faraón cuando no tenía más que una vara y su fe. Cristo lo encarnó ante las naciones. Cada líder de industria, cada inventor que ha iluminado nuestras ciudades, cada constructor de imperios ha pronunciado este reclamo silencioso de identidad antes de que el mundo se inclinara ante su certeza. Cuando tú decides quién eres, la vida no tiene más remedio que confirmarlo. La decisión, Earl,
Es el acto creativo más grande que un ser humano puede realizar. El universo, actuando como un sirviente fiel y obediente, comienza a reorganizar las condiciones, las personas y las circunstancias para que encajen con la imagen que sostienes en tu mente. Lo que la gente común llama coincidencia, el estudiante de las leyes del éxito sabe que es simplemente la ley cumpliendo una orden. Nunca olvides esto. El destino espera la decisión. El hombre que vacila invita al retraso y a la confusión. El hombre que decide convoca dirección y claridad. El destino no encuentra a los elegidos al azar, los obedece. El hombre que acepta su cita divina ya no se cuestiona si tendrá éxito. Esa duda ha sido erradicada. Él solo pregunta cómo puede servir mejor al propósito que ese éxito inevitable financiará. Entiende esta verdad profundamente. Ya has sido elegido. Fuiste elegido en el momento en que el pensamiento entró en la forma, en el momento en que el propósito respiró a través de tu corazón. Lo único que falta es tu reconocimiento de este hecho. No estás esperando a que el destino te descubra en la multitud. Estás esperando tener el coraje de declararte su instrumento. Ahora, ponte de pie. Endereza tu postura. Deja que el aire llene tus pulmones como si respiraras por primera vez en años. Siente el peso de tu propósito asentarse sobre tus hombros, no como una carga pesada, sino como una corona real. Ya no estás vagando sin rumbo. Estás designado. Camina como si el cielo mismo hubiera comisionado cada uno de tus pasos, porque, de hecho, así ha sido. El hombre elegido no pide que la vida sea más fácil. Exige a sí mismo ser más fuerte. No espera ser visto. Se vuelve imposible de ignorar. Y en esa transformación, sus palabras se convierten en ley, su fe se convierte en fuerza, y su propósito se convierte en historia. Tu cita divina espera tu aceptación. Reclámala, declárala, vívela. Y nunca más dudes de que fuiste destinado para algo mucho más grande que la comodidad de una existencia ordinaria. Pero escucha esto, Earl, porque es vital. El hombre que ha reclamado su cita divina debe aprender a respetarla. Ninguna corona, ningún título, ninguna misión puede permanecer sobre la cabeza de alguien que se inclina ante el miedo. Ser elegido no es solo ser apartado del resto, sino ser elevado por encima de la propia debilidad. El respeto por uno mismo es la armadura del elegido. Sin él, el propósito se filtra a través de las grietas de la duda y el destino se disuelve en una disculpa patética. El mayor insulto que un hombre puede ofrecer a la inteligencia infinita es menospreciarse a sí mismo. Dudar de tu propio poder es acusar a tu creador de imperfección. Sin embargo, millones lo hacen diariamente, hablando de mala suerte, de límites, de desgracias, como si fueran víctimas de un accidente cósmico, en lugar de autores de sus propias circunstancias. El hombre elegido sabe mejor. Él guarda su mente como si fuera tierra sagrada. Cada pensamiento entretenido es o bien un ladrillo en el palacio de su propósito, o una piedra lanzada contra sus propios vitrales. Cada palabra hablada es un decreto de dominio, o una invitación a la derrota. El hombre que se respeta a sí mismo mide sus pensamientos como un joyero mide diamantes, cuidadosamente, deliberadamente, consciente de que un corte descuidado puede reducir la brillantez al polvo. No puedes llevar un propósito divino en una mente que se burla de sí misma. El pensamiento temeroso es traición contra el destino. Cuando hablas de limitación, te robas a ti mismo antes de que tus enemigos tengan la oportunidad de hacerlo. Cuando repites tus fracasos como si fueran letanías, los estás adorando. El hombre que quiere liderar debe primero aprender a pensar como alguien digno de liderazgo. Recuerdo claramente a Andrew Carnegie. Él nunca pensó como un hombre pobre, ni siquiera cuando sus bolsillos estaban vacíos. Incluso cuando sus salarios eran insignificantes, sus ideas eran colosales. Entrenó su mente para enfocarse solo en la ganancia, nunca en la carencia. Trataba su propio pensamiento como propiedad privada y sagrada, protegiéndolo del chisme, de la queja y del miedo. Debido a que respetaba su mundo interior, el mundo exterior respondió de la misma manera, otorgándole el mando
sobre industrias enteras y ejércitos de hombres. El respeto por uno mismo no se jacta, se comporta, se muestra en la conducta, no en el reclamo. El hombre que verdaderamente se respeta a sí mismo no tiene necesidad de anunciarlo con un altavoz. Se siente por todos los que lo conocen. Su calma es su autoridad. Su silencio lleva gravedad. Se mueve por la vida como si respondiera a algo más alto que la opinión pública. Y lo hace. Las emociones de un hombre elegido le sirven. No lo esclavizan. Puede sentir ira, sí, pero nunca controla su tono de voz. Puede sentir miedo, por supuesto, pero nunca detiene su paso. Dominar la emoción es dominar la energía. La emoción es poder crudo, es la gasolina. La fe la dirige, el miedo la distorsiona. El hombre que gobierna sus sentimientos gobierna su fortuna. El hombre indisciplinado confunde la reacción con la fuerza. Cree que el volumen alto equivale a liderazgo, que la prisa equivale a coraje y que el estallido emocional equivale a honestidad. Pero el hombre elegido sabe que el control es creación. Lo que gobierna adentro, lo gobierna afuera. Su calma se convierte en orden, su paciencia en persuasión. Henry Ford entendía este principio mejor que nadie. Recuerdo la historia de cuando quiso producir su famoso motor V8. Quería los 8 cilindros fundidos en un solo bloque. Sus expertos, ingenieros graduados de las mejores universidades, insistieron en que era una imposibilidad técnica, que un motor de 8 cilindros en una sola pieza no podía construirse. Ford no discutió, no gritó, no se desesperó. Su confianza permaneció inquebrantable. Simplemente dijo, háganlo, de todos modos. Esas palabras llevaban más que una instrucción técnica. Llevaban una vibración de certeza absoluta. Pasaron 6 meses, y no sucedió nada. Pasaron otros 6 meses, y todavía nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo las órdenes, pero la cosa parecía estar fuera del alcance de la posibilidad humana. Pero Ford no parpadeó. Su calma convicción reformó lo que otros creían posible. Finalmente, el secreto fue descubierto, y el motor V8 se convirtió en una realidad que cambió el mundo. Eso es respeto por uno mismo en movimiento. Cada vez que te inclinas ante el miedo, le dices al universo que no confías en su ley. Cada vez que hablas en contra de ti mismo, bajas tu vibración para igualar la mediocridad que te rodea. El hombre elegido se niega a participar en su propia derrota. No piensa pensamientos que lo hagan pequeño. No entretiene compañías que duden de su destino. Puedes pensar que esto es orgullo, Earl, pero te aseguro que no lo es. El orgullo busca la comparación con los demás. El respeto por uno mismo busca la armonía con la ley universal. El orgullo grita, soy mejor que los demás. El respeto por uno mismo susurra, soy responsable ante algo más grande. El primero aísla, el segundo eleva. El hombre elegido se levanta no para dominar a sus semejantes, sino para elevarse a la altura de su propio potencial infinito. Es fascinante, Napoleón. Lo que acabas de describir con tanta elocuencia es, en esencia, la demostración del estándar de lo divino en la forma humana. A menudo me he detenido a observar a las multitudes en la calle, en los aeropuertos, en los vestíbulos de los grandes hoteles, y si alguna vez se han preguntado por qué la oportunidad parece evitar activamente a ciertos hombres y mujeres, solo tienen que mirar su nivel de respeto propio. Es una ley tan inmutable como la gravedad. El hombre que se subestima a sí mismo repele la abundancia. La naturaleza, en su infinita sabiduría y economía, no invierte recursos donde sabe que serán desperdiciados. Piénsenlo como un agricultor sabio. El suelo del autodesprecio y la duda solo cultiva malas hierbas, y la naturaleza no arrojará sus semillas más preciadas en un terreno que no ha sido preparado para recibir la cosecha. Pero, cuando un hombre honra su propia mente, cuando trata su propia existencia con la reverencia que merece una creación única, la naturaleza le confía su riqueza. El comportamiento, verán, siempre revela la creencia subyacente. El hombre que camina encorvado, que habla vagamente, que evita la mirada de los demás y actúa con descuido, está proclamando a gritos una pobreza interior, mucho antes de que su cuenta bancaria refleje esa realidad. Por el contrario, el hombre que se mantiene erguido,
que habla con claridad y se mueve con una intención deliberada, declara riquezas internas. El respeto por uno mismo irradia a través de la postura. El cuerpo obedece servilmente la opinión que la mente tiene de sí misma. Si caminan como si representaran una ley superior a las circunstancias momentáneas, el mundo, casi por arte de magia, los tratará de acuerdo con esa ley. Su conducta es el primer sermón que predican cada mañana al salir de casa. No necesitan hablar para convencer a otros de su valía. Su disciplina, su precisión, su compostura en medio del caos, estas son proclamaciones silenciosas de maestría. Las personas tienen un sexto sentido para esto. Perciben cuando están en presencia de alguien que se gobierna a sí mismo, porque esa persona lleva consigo la rara fragancia de la certeza. Permítanme decirles esta verdad llanamente. El mundo es un espejo implacable que refleja su consideración por ustedes mismos. Si aceptan el insulto, lo recibirán en abundancia. Si exigen respeto, no a través de la ira o la beligerancia, sino a través de una seguridad tranquila y firme, se les dará. El hombre que conoce su valor nunca necesita explicarlo, ni defenderlo a gritos. Su propio ser prohíbe el maltrato. No hay poder alguno en disculparse por existir, y sin embargo, la mayoría de los hombres viven como si cada uno de sus pasos requiriera un permiso firmado por alguien más. Se disculpan por tener ambición, se disculpan por tener confianza, se disculpan por su éxito, se encogen para que otros se sientan cómodos en su mediocridad. Pero el hombre elegido, ese individuo del que hablamos, rechaza tal pequeñez. Prefiere quedarse solo en su respeto propio, que ser elogiado por traicionarse a sí mismo. No pueden reclamar una asociación divina mientras dudan de su propia capacidad. La inteligencia infinita no trabaja a través de aquellos que se desprecian a sí mismos. Selecciona instrumentos de fe, mentes que creen en su propia habilidad para traducir el propósito en poder. Cuando respetan su propósito, la ley los respeta a ustedes. Quiero proponerles un ejercicio, una prueba práctica para los próximos 7 días. Llévense a sí mismos como si estuvieran en una asignación divina, como si fueran embajadores de una potencia extranjera inmensamente rica y sabia. Caminen con un paso deliberado. Hablen solo palabras que eleven, tanto a ustedes como a los demás. Rehúsen participar en el chisme, que es el veneno de las mentes ociosas. Rehúsen la queja. Miren a cada hombre a los ojos con el reconocimiento silencioso de que ambos son expresiones de la misma inteligencia infinita. Observen lo que sucede. Encontrarán que las personas comienzan a tratarlos de manera diferente. Las puertas se abren, las conversaciones cambian de tono, el respeto se multiplica. Esto no es coincidencia, amigos míos, es correspondencia. El mundo siempre refleja el tono interior. Cuando elevan su estándar de conducta, la vida ajusta su respuesta. El hombre elegido es su propia ley de excelencia. No espera supervisión. No trabaja duro solo cuando el jefe está mirando. Realiza cada acto como si un juicio divino estuviera sobre cada uno de sus movimientos, porque, en verdad, lo está. La inteligencia infinita ve a través de la acción, no del anuncio. No hay tarea pequeña para el elegido. Incluso barrer un piso se convierte en un acto de maestría cuando se hace con atención y orgullo. Cada detalle revela la conciencia. La negligencia es una confesión de duda. La perfección en las cosas pequeñas los prepara para el dominio en las grandes. La disciplina es la forma más pura de respeto por el ser. Dice, valoro mi propósito lo suficiente como para protegerlo de la distracción. Un hombre que no puede mantener su palabra consigo mismo no es apto para mandar a otros. El hombre elegido mantiene promesas a su propia alma. Se levanta temprano cuando otros duermen, estudia cuando otros desperdician el tiempo, persevera cuando otros hacen una pausa. Su vida se convierte en un testamento del orden interior. Recuerden lo que Andrew Carnegie dijo una vez. El mayor honor de un hombre no está en lo que logra, sino en cómo se comporta mientras lo logra. El hombre elegido se comporta con dignidad tranquila. No alardea, porque el logro habla más fuerte que la declaración. No envidia, porque sabe que la envidia es una confesión de inferioridad. Simplemente continúa. Cuando mantienen un respeto supremo por su mente, dejan de permitir que el miedo la ocupe. Ya no buscan validación de lo incierto. Ya no persiguen la aprobación de aquellos que no tienen ninguna para dar. Se vuelven independientes, no por separación, sino por posesión de sí mismos.
Dejen que su respeto sea visible en la forma en que hablan. Hablen claramente, sin vacilación. Hablen como si sus palabras importaran, porque lo hacen. Cada sílaba lleva vibración. Cuando hablan con certeza, los hombres escuchan. Cuando hablan con duda, olvidan. La voz del hombre elegido exige atención no porque sea ruidosa, sino porque está alineada. Enseñen a sus emociones a obedecer su voluntad. Cuando surja el miedo, agradézcanle por su advertencia y luego despídanlo. Cuando la ira arda, canalícenla hacia un movimiento productivo. Cuando el desánimo susurre, respondan con gratitud. Cada emoción puede servirles si es gobernada, pero los esclavizará si es complacida. En cada dificultad, recuérdense a sí mismos: soy el maestro de mi reino interior. Nada dentro de mí sirve al caos. El hombre que mantiene la compostura en la tormenta se convierte en un ancla para los demás. No dispersa su energía en quejas. La reúne en silencio. Su quietud se convierte en fuerza. El hombre elegido mide el éxito no por el elogio, sino por la paz. Cuando mira su reflejo, no busca la perfección, sino la integridad. ¿Honra mi conducta, mi llamado? ¿Se alinea mi discurso con mi fe? Estas preguntas reemplazan a las superficiales del mundo. ¿Le agrado a la gente? ¿Soy aprobado? Él busca solo una aprobación, la de su propia conciencia. El mundo puede malinterpretar a tal hombre. Puede llamarlo orgulloso, distante, inflexible. Dejen que lo hagan. Él sabe que el respeto propio a menudo parece orgullo para el inseguro, pero con el tiempo, incluso ellos verán que lo que confundieron con arrogancia era simplemente devoción a una ley superior. Practiquen esta afirmación hasta que se convierta en el ritmo de su respiración. Mi respeto propio es sagrado, no bajo mi estándar para ser aceptado. El mundo debe elevarse para encontrarme. Díganlo antes de cada decisión. Dejen que proteja sus palabras, sus hábitos, su compañía. Y una última cosa vital, Napoleón: no confundan la humildad con la autodespreciación. La verdadera humildad es la fuerza bajo control. Reconoce la grandeza como un regalo, pero se niega a malgastarla. El hombre elegido se inclina solo ante la ley que lo designó, nunca ante el miedo, nunca ante la duda. Exactamente, Earl. Y permíteme profundizar en ese pensamiento con la intensidad que merece, porque estamos tocando el núcleo mismo de lo que separa al soñador del realizador. Lo que acabas de describir no es solo una actitud, es una transformación alquímica del carácter. Cuando ese autorrespeto se convierte en ley dentro de ti, el compromiso con la mediocridad se vuelve, literal y fisiológicamente, imposible. Tu conciencia se eleva a tal grado que ya no puedes firmar tratados de paz con lo que insulta tu dignidad. Un hombre que ha descubierto su valor infinito no persigue oportunidades que le exijan traicionar sus valores fundamentales, ni permanece en lugares que drenan su energía vital. El respeto, verás, selecciona su entorno con la misma meticulosidad con la que un jardinero maestro selecciona la tierra para sus orquídeas más preciadas. Piensa por un momento en mi buen amigo, Henry Ford. He estudiado a Ford durante años. He caminado a su lado. Y te diré algo que muchos pasan por alto. Sus fábricas no eran simples lugares de manufactura. Eran templos de orden absoluto. Sus trabajadores se movían con una precisión casi quirúrgica. Sus sistemas fluían con un ritmo hipnótico, una armonía industrial. Esa armonía externa no era accidental, Earl. Era el reflejo directo, el espejo inmaculado de su propia mente organizada, eficiente y clara. El mundo externo siempre, sin excepción, refleja el respeto interno. El desorden afuera es la prueba irrefutable del desorden adentro. Invito a nuestros oyentes a realizar un experimento de 7 días. Durante 7 días, observen su entorno inmediato con ojos de juez imparcial. ¿Están sus posesiones dispuestas con cuidado y reverencia? ¿Está su espacio de trabajo organizado para la máxima eficiencia? ¿Está su ropa preparada con intención y dignidad? Cada detalle descuidado, cada rincón lleno de polvo, cada papel desordenado, susurra una falta de respeto por el propio ser. Corrijan esos detalles, ordenen su mundo físico y sientan cómo, casi por arte de magia, su conciencia se eleva. Hay un poder inmenso en la postura física, en la limpieza,
en la precisión. Todos estos son actos físicos de reverencia hacia su propósito superior. El cuerpo obedece a la mente, pero la mente también obedece al estándar que tú estableces para tu cuerpo. Haz de la excelencia tu estado predeterminado, no tu excepción. Con el tiempo, Earl, y esto es algo que he visto en todos los grandes líderes, tu sola presencia influirá en los demás. La gente se elevará a tu nivel inconscientemente. Hablarán con más cuidado, actuarán más deliberadamente y pensarán con más claridad cuando estén cerca de ti. El respeto es contagioso. Eleva cada ambiente en el que entra. Ser un hombre elegido, un hombre con un propósito definido, es llevar esta dignidad a todas partes. No es un disfraz que te pones para el domingo, es carácter forjado en el fuego de la autodisciplina. El hombre elegido no fluctúa con el estado de ánimo o las circunstancias, ya sea alabado por las multitudes o perseguido por los críticos. Él permanece centrado. Su autorrespeto es inamovible porque descansa sobre la verdad de su ser, no sobre la opinión voluble de los demás. Mantente en el estándar más alto, no porque el mundo lo exija, sino porque tu propósito lo merece. Recuerda, la manera en que te tratas a ti mismo le enseña al universo cómo tratarte. Honra tu asignación divina a través del pensamiento, la palabra y la obra, y la vida te honrará con abundancia, paz y dominio. El hombre elegido conoce este secreto. El respeto no se gana de los otros, se emite desde adentro. Y una vez emitido, no puede ser revocado por el ridículo, la derrota temporal o el retraso. Se convierte en una armadura contra la duda, un escudo contra la mediocridad, y la prueba de tu asociación con la inteligencia infinita. Cuando te comportas con respeto supremo, el fracaso se vuelve impensable y el miedo irrelevante. Actuarás no como alguien que busca aceptación, sino como alguien que está cumpliendo una cita con el destino. Y en ese estado, te vuelves imparable. No porque el mundo no pueda resistirte, sino porque tú ya no te resistes a ti mismo. El autorrespeto, por lo tanto, es el fundamento del poder personal. Es la conciencia del elegido, calmada, serena, intocable, guardada como algo sagrado, vivida como una ley. Y sabe esto: el hombre que se respeta a sí mismo no puede ser roto por otros ni traicionado por el destino. Él se mantiene como prueba de que la fe en uno mismo es fe en lo divino que lo creó. Pero hay un punto crucial en el crecimiento de cada hombre, Earl. Un punto de inflexión donde la creencia debe traducirse en comando. Pensar como un elegido es noble. Respetarse a uno mismo es divino. Pero, a menos que estas convicciones se cristalicen en órdenes habladas y silenciosas para el mundo, permanecen latentes. La vida no cede ante las peticiones amables. La vida cede ante los decretos. Las palabras de un hombre, repetidas con certeza y emoción, se convierten en los instrumentos a través de los cuales la creación obedece. El comando no es arrogancia, es la ley entendida y aplicada. Cada causa debe producir un efecto. Cada decisión envía ondas a través de fuerzas invisibles que se reorganizan alrededor de ella. Cuando un hombre cree verdaderamente que nació para un propósito, sus palabras tienen peso, porque ya no suplican, construyen. Él habla como alguien cuyo pensamiento tiene autoridad, y el mundo invisible reconoce su tono. Entiende esto claramente. La mente es un trono. Emite comandos diariamente, ya seas consciente de ellos o no. El miedo habla en comandos con la misma fuerza que la fe. La duda dice no puedo, y el cuerpo obedece. Se encoge, se debilita. La preocupación dice fallaré, y las circunstancias se doblan para probar que tienes razón. El hombre que no aprende a emitir comandos conscientes se convierte en esclavo de sus propios decretos inconscientes. El hombre elegido conoce la diferencia abismal entre un deseo y un comando. El deseo deriva hacia arriba como el humo y se desvanece con el primer viento de adversidad. El comando viaja hacia afuera como la luz, ilumina y transforma todo lo que toca. Comandar es hablar desde el saber, no desde el esperar, desde la identidad, no desde la ambición vacía. El hombre tímido susurra lo que quiere. El hombre definido declara lo que debe ser. Thomas Edison
ese gigante de la persistencia, entendía este principio mejor que la mayoría. Él no intentó crear luz. Él decidió que la luz sería producida por su propia mano. Esa decisión no fue una sugerencia al universo, fue una declaración de guerra contra la oscuridad. El trabajo físico que siguió, los 10.000 intentos fallidos, fueron simplemente el cuerpo, obedeciendo lo que la mente ya había decretado como un hecho consumado. Miles de fracasos no pudieron sacudir ese comando, porque la mente que emite un decreto verdadero nunca discute con los resultados temporales. Ordena otros nuevos, hasta que la realidad se alinea. Pero escucha bien esto. El comando debe ser primero interno, antes de que pueda gobernar lo externo. El hombre que no puede comandarse a sí mismo, no puede comandar su destino. Antes de que tus palabras puedan dirigir a otros, deben dirigir tus propios impulsos, emociones y hábitos. Cuando el hombre elegido dice, me levanto al amanecer, no negocia con la almohada, no busca excusas baratas. Cuando dice, completaré esta tarea, lo hace. Cada orden cumplida fortalece su autoridad. Un hombre que mantiene el comando sobre sí mismo se convierte en un imán para aquellos que carecen de dirección. Su presencia calma a los inciertos. Su disciplina invita a la confianza. La gente no sigue órdenes, sigue el orden. La firmeza del hombre elegido se convierte en una señal de seguridad en un mundo caótico. Existe una ley de autoridad asumida que gobierna todo liderazgo. La vida obedece al pensador definido. El hombre indeciso espera permiso. El hombre definido comanda la cooperación de manos invisibles. En el momento en que decide con plena convicción, la naturaleza reorganiza las circunstancias para servir a su propósito. Esto no es misterio, Earl. Es la ciencia de la energía mental dirigida. Cuando hables, habla con precisión. No llenes el aire con frases inciertas. Palabras como, tal vez, intentaré, o espero son veneno puro para la mente subconsciente. Declaran a tu subconsciente que dudas de tu propio comando. Reemplázalas con, lo haré. Está hecho. Nada puede prevenirlo. Este es el lenguaje de la ley, no del deseo. El mundo siempre ha sido movido por aquellos que hablaron como si el éxito fuera su derecho de nacimiento. Tienes toda la razón, Napoleón. Y es precisamente esa convicción la que dicta si el mundo nos obedece o nos ignora. Considera por un momento las palabras de Alexander Graham Bell. Cuando él concibió la idea del teléfono, no se detuvo a preguntar tímidamente si tal cosa podría ocurrir. No dijo, espero que sea posible hablar a través de cables. No pidió permiso a la realidad. Él habló desde una convicción absoluta. Dijo, tengo la idea de que será posible. Su fe le dio tono a la invención, su certeza le dio sonido al silencio. Verás, si realmente deseamos comandar resultados, nuestro tono debe armonizar perfectamente con nuestro pensamiento. Un hombre puede pronunciar palabras poderosas, las más elocuentes del diccionario, pero si el miedo tiembla detrás de ellas, la vibración se rompe antes de llegar a su destino. El universo, en su infinita inteligencia, no responde a las sílabas que pronunciamos, sino al estado mental desde el cual las emitimos. La certeza susurra con más poder del que la duda jamás podría gritar. Me gusta pensar en esto como una jerarquía militar interna. Tu mente es el general, tu cuerpo es el soldado, y tus circunstancias son el batallón. Debes emitir órdenes claras. Si el general emite instrucciones confusas, si su voz vacila ante la tropa, las filas de su propia vida se dispersan en el caos. La precisión es poder. Todo hombre que ha liderado a otros con éxito, primero tuvo que dominar el arte de comandarse a sí mismo. Antes de que Andrew Carnegie liderara a miles en la industria del acero, entrenó a sus propios pensamientos para seguir una disciplina férrea. Decidió una vez y nunca vaciló. El hombre que comanda una vez con total convicción, logra más que aquel que comanda 1000 veces con el corazón a medias. Existe una ley de obediencia interna que es absoluta. Antes de poder mover el mundo, uno debe moverse a sí mismo. Cuando el apetito se levanta, tú lo mandas. Cuando la ira se agita, tú la silencias. Cuando la fatiga te tienta a retirarte antes de tiempo, tú das la contraorden. Cada victoria sobre el ser aumenta la fuerza detrás de tus comandos externos.
Recuerdo la historia de un joven empleado en una tienda que se hundía en el fracaso. Estaba rodeado de caos, y sus colegas pasaban el día quejándose de la mala suerte. Pero este joven descubrió esta ley de la manera más simple. Se negó a unirse al coro de quejas. Cada mañana se declaraba a sí mismo: este lugar prosperará. En lugar de chismorrear sobre los problemas, reorganizó los exhibidores, saludó a los clientes con un entusiasmo genuino y trató cada venta como si él fuera el dueño del negocio. En menos de un año, el propietario lo hizo socio. Su comando sobre su propia actitud comandó la prosperidad misma. Y esto es algo que nuestros oyentes pueden aplicar mañana mismo. Cuando despiertes, emite el comando del día. Di tranquilamente: este día me obedece. Cada evento conduce hacia mi propósito. Esto no es vanidad, Napoleón. Es alineación. El hombre que espera obediencia de la vida, la recibe, porque su energía instruye en lugar de suplicar. Pero debemos ser cautelosos. No debemos confundir la tiranía con el comando. El verdadero poder no requiere dominación forzada. El hombre que necesita gritar o amenazar para ser escuchado, en realidad está compensando una debilidad interna. Trata de imponer control externo porque carece de control interno. Pero aquel cuya autoridad fluye de una calma seguridad no necesita alzar la voz. Su certeza es suficiente. Para comandar efectivamente, tu palabra debe convertirse en ley para tu propia alma. Y aquí yace el secreto. Nunca digas que harás algo si no tienes la intención de cumplirlo. Cada promesa rota fractura tu poder, cada promesa cumplida lo fortalece. La credibilidad del hombre elegido consigo mismo es una moneda sagrada y debe gastarla con sumo cuidado. Exactamente, Earl. Y cuando esa credibilidad interna se establece, tu afirmación deja de ser un simple deseo para convertirse en una declaración de maestría absoluta. Ya no pides permiso a las circunstancias. Ordenas tu destino. Debes decirte a ti mismo: yo comando mis pensamientos. Yo dirijo mi energía. Yo decreto el éxito, y el éxito obedece. Y fíjate bien, Earl. Debes hablarlo hasta que tu tono se convierta en el comando mismo. Constante, sin prisa, incuestionable. Cuando los demás vacilen, tu certeza los calmará. Cuando el miedo se propague como una plaga, tu seguridad los estabilizará. El hombre que se comanda a sí mismo se convierte en un faro para aquellos que todavía van a la deriva en la oscuridad. Puede que no sepan por qué confían en él, pero lo hacen, porque su vibración habla más fuerte que cualquier persuasión lógica. Y quiero que nuestros oyentes entiendan algo crucial. No esperen rangos, títulos o reconocimientos externos antes de ejercer este comando. La autoridad comienza en el instante preciso en que crees que la posees. El verdadero comando no necesita corona. Cuando la decisión, la fe y la repetición se unen, tus palabras se vuelven instrumentos creativos. Encontrarás que las coincidencias se multiplican, aparecen aliados de la nada, y las puertas se abren a la hora correcta. Entenderás que la ley nunca fue externa. Era una voz esperando instrucciones. Pero cuidado, Earl, porque el comando es responsabilidad. El hombre elegido usa el comando no por vanidad, sino por visión. Ordena prosperidad no para acumular, sino para servir. Y aquí es donde ocurre algo inevitable. Algo que he observado en cada gran líder que he estudiado. Cuando un hombre finalmente comienza a comandar la vida comienza a probar la fuerza de ese comando, no para destruirlo, sino para verificarlo. Ningún hombre puede sostener autoridad divina si colapsa ante el primer retraso. Aquí entra lo que yo llamo la ley suprema de la continuidad. El poder de persistir sin interrupción hasta que la oposición se canse y obedezca. Los tímidos creen que la dificultad es una señal para detenerse. Los elegidos entienden que es un llamado para probar su resistencia. Piensa en Abraham Lincoln, golpeado en las elecciones, en bancarrota en los negocios, burlado por sus pares. Sin embargo, continuó. Su secreto era una fe constante en una misión más allá de su estado de ánimo. O considera a mi querido amigo, el señor Edison. Los eruditos le dijeron que traer luz a través de un alambre era locura. Cuando le dijeron que había fallado 10,000 veces, él respondió: no he fallado. He encontrado 10,000 maneras que no funcionan. Para él,
Eso no era humor, era maestría. La repetición era progreso. Earl, el hombre que se queda quieto, no encuentra viento en contra. Solo el movimiento encuentra fricción. Por lo tanto, cada obstáculo es prueba de que el avance ha comenzado. No estás siendo castigado, estás siendo pulido. La continuidad es el arte de mantenerse tan firme en una decisión que la derrota misma se agota. No se trata de luchar interminablemente, sino de perdurar silenciosamente. La fe sin resistencia es como una vela en el viento, brillante por un momento, pero desaparecida antes del amanecer. Pero cuando el pensamiento, la acción y el tiempo marchan juntos, la imposibilidad colapsa bajo el peso de la repetición. Recuerda esto: la ley nunca falla, solo la creencia lo hace. El universo se mueve al ritmo de tu convicción. Es fascinante cómo el universo responde a esa convicción, Napoleón. Tienes toda la razón. Sin embargo, hay un mecanismo, una especie de engranaje secreto que mantiene esa convicción en movimiento cuando el entusiasmo inicial se desvanece, y eso es lo que yo llamo la ley de la continuidad. Verás, la culminación es la corona de la creación. Detenerse antes de tiempo no es simplemente una pausa, es un insulto al proceso mismo de la vida. La continuidad significa obedecer cada fase hasta su cumplimiento total. Piénsalo de esta manera: así como el acero se endurece al ser golpeado repetidamente por el martillo, nuestra fe se endurece a través de la prueba. Cada dificultad que golpea nuestra voluntad no viene para quebrarnos, sino para darnos forma, convirtiéndonos en un instrumento de precisión. El hombre que soporta el golpe sin romperse se vuelve capaz de comandar una fuerza mucho mayor. Es natural sentirse tentado a rendirse cuando el progreso se ralentiza, pero debemos recordar que la ley nunca llega tarde. Esa misma energía que parece retrasarte, en realidad te está probando. Aquellos que se apresuran, aquellos que exigen la recompensa antes de tiempo, destruyen su propia cosecha arrancándola de la tierra demasiado pronto. No debemos confundir la fatiga con el fracaso. La fatiga es meramente una señal de crecimiento, un indicador de que estamos estirando nuestros límites. El cuerpo se cansa, las emociones oscilan como el viento, pero el propósito debe permanecer constante, inamovible. Descansa si debes hacerlo, pero nunca renuncies. A menudo, el desaliento no es un enemigo, sino la sombra del progreso. Aparece solo cuando la meta está cerca, cuando la mente, sintiendo la transformación inminente, se resiste al cambio inventando dudas. Debemos reconocer esto como una ilusión y avanzar con el doble de firmeza. Considera la diferencia vital entre la obstinación y la verdadera persistencia. La obstinación se resiste al cambio, la persistencia lo dirige. El hombre obstinado lucha contra la realidad, mientras que el hombre persistente la transforma. Mira de nuevo a Abraham Lincoln. Su estrategia cambió muchas veces. Su gabinete discutía constantemente, su país dudaba, pero él nunca soltó su visión de la unión. Ese único objetivo inquebrantable lo guió a través de la confusión más oscura. Eso es continuidad, adaptar las tácticas sin abandonar la verdad. Cuando practicas este ejercicio, digamos, durante 30 días, negándote a abandonar cualquier tarea ante la primera dificultad, algo maravilloso sucede. Cada finalización añade un hilo a la tela de tu voluntad. Con el tiempo, descubrirás que lo que antes requería un esfuerzo titánico, ahora sucede naturalmente. La continuidad se habrá convertido en carácter. El mundo, en su inmensa sabiduría, no puede resistirse al hombre que se niega a detenerse. La gente sigue instintivamente a aquellos que perseveran a través de la dificultad porque la resistencia inspira confianza. Prueba la fe en leyes invisibles. Cuando la perseverancia se convierte en tu identidad, lo imposible se dobla por agotamiento. La adversidad eventualmente se arrodilla ante una paciencia demasiado orgullosa para ceder. Así que, cuando tu camino se oscurezca, recuerda esta ley. La resistencia es evidencia de un avance cercano. La noche siempre es más espesa justo antes del amanecer. Continúa, no ciegamente, sino fielmente, porque para el hombre que ha decidido no detenerse, el fracaso deja de existir. Exactamente. Y es vital comprender que todo contratiempo
se convierte en un peldaño hacia la grandeza. Cada rechazo no es más que una redirección divina. Cada herida, una lección de sabiduría. Así que persiste. Persiste cuando estés cansado. Persiste cuando seas olvidado. Persiste incluso cuando te encuentres solo. La continuidad no es meramente resistencia física, Earl. Es un acto de reverencia hacia el propósito que te llamó. El hombre elegido no se detiene, porque hacerlo sería un insulto a la divinidad que lo designó para esa tarea. Y cuando la victoria finalmente llegue, como inevitablemente debe llegar, entenderás por qué la ley pone a prueba tu resistencia con tanto rigor. El poder entregado demasiado pronto destruye al individuo, pero el poder entregado al paciente lo transforma. La continuidad gana la confianza del infinito. Una vez que has probado ser inquebrantable, la ley se mueve a través de ti sin obstáculos, sabiendo que nunca la usarás mal. Persiste, por tanto, no para llegar a un final, sino para encarnar la eternidad. Llega un momento sagrado en el despertar de todo hombre, cuando la resistencia madura y se convierte en autoridad, cuando el fuego que una vez lo puso a prueba, ahora arde en obediencia a su comando. Esto es lo que llamo la ley del dominio manifiesto, la corona de los elegidos. No es arrogancia, no es dominación sobre los demás mediante la fuerza, sino la tranquila maestría de uno mismo lo que hace que el mundo exterior se incline por su propia voluntad. Cuando los pensamientos, las emociones y la voluntad de un hombre se unen bajo un propósito definido, la ley misma comienza a reconocerlo. Las circunstancias obedecen su ritmo. El azar se disuelve ante su dirección. He observado esto en los grandes líderes. Andrew Carnegie poseía tal autoridad. Rara vez alzaba la voz, y sin embargo, industrias enteras se movían ante sus decisiones más sutiles. Su dominio era silencioso, preciso, casi matemático. Él gobernaba imperios porque primero había gobernado su propia mente. Cada pensamiento disciplinado, cada acción exacta, cada emoción purificada de desperdicio. Esa maestría irradiaba hacia afuera hasta que incluso el caos se volvía orden en su presencia. Y Henry Ford personificaba la simplicidad de este dominio. Sus decisiones eran veloces, sus métodos despejados, su propósito claro como el cristal. Él redujo la complejidad al orden, porque su mente no estaba abarrotada. El dominio simplifica, Earl, mientras que la confusión multiplica. Entiende esto. El dominio no es control sobre otros, sino comando sobre las condiciones. El mundo externo es un reflejo, no una oposición. Cuando dominas el equilibrio interno, las circunstancias reflejan ese orden. Tu hogar, tu trabajo, tus finanzas. Todo se alineará silenciosamente con tu tono mental. Los hombres de concepto débil intentan controlar mediante la fuerza. Alzan la voz. Exigen lealtad. Manipulan mediante el miedo. Tal poder decae rápidamente, porque viola la ley natural. El verdadero dominio no requiere imposición. La gente sigue voluntariamente a aquellos que están en paz consigo mismos. La armonía atrae obediencia. El desorden provoca rebelión. El hombre que trabaja con la ley ya no compite. Él crea. Su progreso no depende del favor o la fortuna, sino que fluye de su equilibrio interior. No persigue, atrae. No discute, demuestra. Y recuerda siempre esto. El poder que no sirve a nadie perece rápidamente. El dominio alcanza su forma más alta solo cuando se dedica a un propósito más allá del ego. La riqueza de Carnegie se expandió porque su meta final era la distribución benéfica. El imperio de Ford perduró porque su visión incluía poner al mundo sobre ruedas, sirviendo a la humanidad. Acaparar poder es corromperlo. Canalizarlo hacia el servicio es inmortalizarlo. Sabe, Napoleón, al llegar al final de esta serie de grabaciones perdidas, me encuentro reflexionando profundamente sobre la verdadera naturaleza de lo que llamamos poder. A menudo, cuando la gente escucha la palabra dominio, imagina a un general conquistando tierras o a un ejecutivo dando órdenes a gritos desde un escritorio de caoba. Pero lo que hemos descubierto hoy
Y lo que nuestros oyentes deben grabar en su mente y en su corazón es que el verdadero dominio no es ruido, sino música. El hombre utiliza el dominio no para la exhibición, sino para la dirección. Es como el director de una gran orquesta sinfónica. Él no toca todos los instrumentos, él organiza a las personas, los sistemas y las ideas hacia un crecimiento mutuo. Su influencia eleva porque refleja un orden divino, un orden que existe mucho más allá de su pequeño ego personal. Aquellos bajo su liderazgo se levantan, no se encogen. Su presencia restaura la confianza a los quebrantados, la claridad a los confundidos y la esperanza a los derrotados. Piense en esto por un momento. La dimensión espiritual del dominio se revela cuando el individuo se da cuenta de que ya no actúa solo, se convierte en un instrumento de la inteligencia infinita. Sus pensamientos se sincronizan con el ritmo universal. Su momento se vuelve perfecto. Su intuición exacta, sus resultados seguros. Lo que antes requería un gran esfuerzo humano, de empujar y luchar contra la corriente, ahora sucede a través de él, no por él. Esto es lo que llamamos asociación con la ley. Cuando usted, que nos escucha, alcance esta etapa, sentirá como si fuerzas invisibles acompañaran cada uno de sus movimientos. Las puertas se abrirán en el momento justo. Las personas aparecerán con las habilidades adecuadas. Los eventos se desarrollarán con precisión divina. Se dará cuenta de que el dominio no se gana solo con la voluntad humana, que es frágil y limitada, sino mediante la alineación con el orden infinito que gobierna todo, desde la marea del océano hasta la órbita de las estrellas. Pero hay una advertencia vital aquí. Para mantener este estado, la humildad es esencial. El dominio sin gratitud se descompone en arrogancia, y la arrogancia es la antesala de la caída. El hombre elegido permanece agradecido porque sabe que el poder fluye a través de él, no de él. Se inclina solo ante la ley que le otorga fuerza. La gratitud renueva esa alineación, mientras que el orgullo la interrumpe. No confunda, sin embargo, el dominio con la indiferencia. El hombre de poder siente profundamente, pero elige su respuesta conscientemente. No reprime la emoción, la refina. La compasión, no la frialdad, alimenta sus decisiones. El dominio sin misericordia es tiranía. La misericordia sin orden es caos. El hombre elegido une ambos. La prueba más alta del dominio es la paz en la incertidumbre. Permanecer firme cuando otros pierden la compostura es la prueba de que ya no depende de lo externo. Las tormentas ya no perturban el océano que conoce su profundidad. El hombre de dominio siente la turbulencia arriba, en la superficie, pero en sus aguas internas permanece inmóvil. De esta quietud surge una confianza que no puede ser sacudida. El mundo lo siente inmediatamente. Los extraños confían en usted. Los adversarios lo respetan. Los aliados se reúnen a su alrededor. La gente no se siente atraída por el ruido. Se siente atraída por el poder tranquilo. El dominio no necesita publicidad. Se revela a través de la serenidad. Napoleón es esa fragancia sutil que sigue a la maestría. No se puede ver, pero se puede sentir. Es el aroma de la armonía interior, la vibración de la certeza. Absolutamente brillante, Earl. Y esa vibración de certeza es la manifestación física de que el pensamiento se ha convertido en ley en movimiento. He pasado toda mi vida estudiando a los hombres más ricos y poderosos del mundo, desde Carnegie hasta Ford, y le aseguro que cuando alcanzan este nivel, dejan de perseguir el éxito. El éxito comienza a perseguirlos a ellos. Pero escúcheme bien, porque esta es la lección final y la más importante de todas. Cuando comience a sentir este poder, manténgase vigilante. El ego intentará reclamar el crédito. Recuerde que el dominio es administración, no propiedad. Usted es el conductor, no la fuente. La sinfonía de la ley toca a través de usted. Su deber es permanecer en ritmo. En esta etapa, las decisiones se vuelven sagradas. Cada palabra, cada gesto, cada plan conlleva un peso creativo. El comando descuidado puede dañar tan rápidamente como el consciente ayuda. Por lo tanto, guarde su lengua. Hable solo desde una intención tranquila, nunca desde la prisa o la emoción descontrolada. El hombre elegido sabe que hablar con ira es herir su propio orden. La economía del pensamiento se convierte en el arte más alto de la vida.
Piense solo lo que desea ver multiplicado. La mente de dominio no desperdicia energía en envidia, chismes o quejas. Estas son fugas en el depósito de poder. El silencio, la gratitud y la claridad lo conservan. Ahora, quiero darle un desafío final. Un plan de acción para los próximos 30 días para cimentar este dominio en su vida. No basta con escuchar estas grabaciones. Debe convertirse en la encarnación de estos principios. Cada mañana, durante el próximo mes, quiero que se pare frente al espejo, mire sus propios ojos y afirme en voz baja pero con total convicción: tengo dominio sobre el miedo, la duda y las circunstancias. Mi mente gobierna mi mundo. Me muevo como un elegido, tranquilo, seguro, completo. Estas palabras no son jactancia, son el reconocimiento de la verdad. Repítalas hasta que se sientan naturales, porque el dominio crece a través de la repetición de la certeza. Note cómo su cuerpo responde a tal declaración. Los hombros se enderezan, la respiración se profundiza, la voz se estabiliza. El cuerpo obedece la convicción de la mente. A medida que afirma el comando, la postura se alinea con el propósito. El recipiente exterior se ajusta al gobernante interior. Durante el día, cuando se enfrente al conflicto, no reaccione, redirija. Su calma se convertirá en contagio. Incluso la ira, cuando se filtra a través de la ley, se convierte en justicia. Incluso el dolor, cuando es guiado por el propósito, se convierte en sabiduría. El dominio convierte cada emoción en combustible para la creación. Desde este punto en adelante, su tarea no es la lucha, sino el mantenimiento. Levántese cada día con tranquila gratitud. Actúe cada hora con calma precisión. Descanse cada noche con la fe de que la ley completa lo que usted comenzó. Así es como viven los maestros. ¿Y qué verá el mundo? Verá a un hombre inmutable ante el elogio o la crítica, impulsado por el propósito en lugar de la ambición, dominante pero compasivo. Dirán de él: nació para liderar, sin saber que simplemente obedeció la ley. El hombre elegido se convierte en evidencia viva de que la fe, el orden y la persistencia son los verdaderos arquitectos del destino. Su presencia prueba que lo divino habita en la disciplina, que la grandeza no es un accidente, sino un acuerdo con principios eternos. Se convierte, por fin, en la ley en movimiento, constante, benevolente, imparable. Cuando llegue a este estado, ya no habrá nada más que probar. El mundo exterior ya se está inclinando, ya no persigue resultados, llegan. Ya no suplica a la vida, ella responde. Ya no busca fe, usted es la fe. Este es el trono silencioso del dominio. Siéntese en él, sin orgullo, gobierne sin esfuerzo y sirva sin miedo. El hombre que alcanza esta altura ya no piensa en el éxito como algo que lograr. Se ha convertido en su condición natural. La revelación final del elegido es la paz, no la paz de la inactividad, sino la paz de la maestría. El mundo se doblega no porque él lo exija, sino porque lo merece. Toda ley que una vez estudió ahora vive a través de él perfecta y perpetuamente. Para el hombre que sabe que es elegido, el fracaso no es meramente imposible, es irrelevante. Lo ha trascendido. Se ha convertido en la causa misma, un recipiente de orden divino, un gobernante no por corona sino por conciencia. Y a través de él, el universo cumple su ley más alta. Esa mente, una vez unida con el propósito, se convierte en la mano de Dios sobre el destino del hombre.